Y como siempre, un gusto saludarlos y darles la bienvenida a todos los que están conectados el día de hoy. Vamos a darle continuidad a nuestra clase de, ¿cómo se llama nuestra clase? Reclutamiento y selección de Reclutamiento y personal. selección de personal. Reclutamiento y selección de personal. Qué bueno que sí se acuerdan, que saben qué clase estamos. Es importante comenzar con el nombre de la clase para que sepamos de qué estamos hablando y recordar un poco sobre lo que hablamos en las clases anteriores. Nuestra clase anterior, ¿de qué fue? ¿De qué hablamos? ¿Qué me puede ayudar a recapitular un poquito sobre lo que hablamos en la clase anterior? La clase anterior, profesor, digo, no estuve yo, pero Ajá, sí me la bien, muy chuté. bien. Muy bien, Sonia, de eso se Entonces, trata. se habló sobre todo lo que es la entrevista, de todo lo que significa, de Ujú, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se debe de conformar, de que hay barreras de comunicación que se tienen que ujú, quitar, por ejemplo, que cuando se está haciendo la entrevista, pues lo que es el entrevistador no tiene que permitir o dar pie a que el entrevistado termine entrevistándolo a él, o sea, claro. y que aparte de eso se hable justa y exclusivamente de lo que es el motivo de la entrevista, ¿no? O sea, ya sea Ujú, para el trabajo, para cuestiones de la empresa, de lo que va a haber ahí, y no que lleve, por ejemplo, sus cuestiones personales, ¿no? O que quiera sacar ahí el tema, no sé, de que en otro trabajo tuvo un problema con X compañero, por eso se salió, ujú. y que varíe lo que es su entrevista, el por qué va, qué son sus aspiraciones, bueno, yo lo considero así, ¿no? ¿Cuáles son sus aspiraciones dentro de esa empresa? ¿Por qué quiere trabajar ahí? ¿En cuáles son sus aptitudes? ¿Qué conocimientos tiene? Entonces, Ujú. creo que todo eso, bueno, ¿cuál es la intención de la entrevista? O sea, el conocer realmente cuáles son, pues todo lo que conlleve lo que ya le dije, ¿no? Que Ok, realmente creo que es mucho, se puede expandir en mucho, pero también se puede resumir en poco, que es, este, pues la intención de la entrevista es, como se lo comenté, ¿no? ¿Qué es lo que el entrevistado pretende al entrar a esa empresa? ¿Qué es lo ok. que quiere? Incluso si tiene aspiraciones de subir en algún puesto, si la empresa se lo permite, en fin, todo eso. Muy bien, gracias, Sonia. Justamente, sí, de lo que nos mencionas, sí tiene mucho de cierto, aunque ahorita hoy vamos a hacer justamente las preguntas, vamos a ver cuáles son las preguntas sugeridas para las entrevistas, vamos a ver un formato también que nos va a ayudar a poder evaluar la entrevista y al entrevistado. Y como digo, la clase pasada vimos más o menos cómo organizar, cómo planear la entrevista, cómo tener todo listo, la distribución de los muebles, la iluminación, la temperatura, que esté cómodo el entrevistado, que no perturbe sus intenciones, porque de por sí lo platicábamos la clase pasada, a veces llegan muy nerviosos los candidatos o los aspirantes y cambiarle las dinámicas, poner que todo esté turbio o que el momento sea tenso, pues puede no ser beneficioso para el entrevistado y porque pueden haber por ahí un sesgo en las respuestas, ¿no? Puede alterar su estado de ánimo y esto altera las respuestas. Entonces vamos a orientarnos un poquito para ver Profesor, qué tipos. Sí. perdón. Esto se da principalmente, o sea, yo lo viendo toda la clase y leyendo todo y Ujú, haciendo mi resumen, pero yo considero que eso se da principalmente en cuando son las primeras entrevistas, o sea, cuando es principiante, vamos, que es una persona que apenas va a empezar a laburar, ¿no? Ya cuando ujú. llevan como que una experiencia, como que ya todo eso, pues ya lo van conociendo y ya tienen un poquito de experiencia hasta en cuestión de las entrevistas. Eso O sería sea, lo leyendo, ideal. ajá,
Porque sí estaba viendo, o sea, que debe de haber un espacio cómodo, con buena iluminación, que debe incluso, por ejemplo, tener a la mano galletas, café o simplemente agua para ofrecerles, que no debe de prolongarse también mucho porque pues también eso generaría, si hay más de una persona a la que se le va a entrevistar, o sea que hay gente esperando, pues eso también va a provocar cierta tensión en los que están esperando, cierta incertidumbre. Entonces, ya cuando van a entrar, que se supone que pues también eso se maneja por medio de citas, ¿no? O sea, todo se tiene Ujú. que tener bien Se contempla organizado. se contempla el Ajá. tiempo, claro, o debe de contemplarse el tiempo. Mira, lo ideal sería eso, que quien tenga la experiencia, pues ya sepa, vaya preparado con todo esto, ¿no? Sin embargo, los nervios son humanos, entonces cualquier persona que tenga intenciones de entrar a trabajar puede llegar con esos estados de ánimo, ¿no? Por eso se sugiere que independientemente sea su primer empleo, el entrevistador tenga todas estas necesidades cubiertas para que sea lo más real la entrevista, que no haya algo que pueda entorpecer o enturbiar el estado de ánimo del entrevistado, porque puede ser que alguien que diga, ah, bueno, esto es una prueba, ¿no? El que esté así, todo es una prueba. Todo lo podemos ver monos con tranchete, dicen, ¿no? Que veamos que todo es una prueba, todo es parte de la evaluación y no necesariamente todo es parte de la evaluación, lo platicábamos. Hay veces que sí, ¿no? Porque a lo mejor necesitamos que la prueba comience desde la llegada, ¿no? Desde cómo llega, desde darle un punto de referencia y no sea, es cómo soluciona los problemas. Todo depende de las intenciones de quien entrevista. Entonces, esas intenciones el entrevistado no siempre las sabe. No siempre sabe las intenciones o cómo esté planeada o estructurada la entrevista, o desde qué momento ya esté planeada la entrevista, ¿no? Todo esto se organiza desde los recursos humanos, que de eso nos compete a nosotros, para ver desde dónde quiero comenzar la evaluación. Desde que a lo mejor le dije la dirección y puse como un punto de referencia. A lo mejor puse que en la esquina había un Oxxo, ¿no? Y a lo mejor el Oxxo se cerró hace 2 meses o 3 meses y ya no es un Oxxo, sino una local de comida rápida. Entonces, esa referencia dices, bueno, yo di como referencia, pero ya no existe. ¿Cómo voy a solucionar o cómo está solucionando ese problema mi entrevistado? Yo lo puse a propósito porque quiero que el aspirante solucione el problema. Si llega, es porque ya pasó la primera prueba, ¿no? Pues Mm. supo resolverlo. Entonces, sí, depende de más bien de las intenciones de quien entrevista y no de la experiencia del entrevistado. Al menos en eso nos estamos enfocando ahorita, ¿no? De la planeación de la entrevista, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahorita algunas preguntas que son propuestas sobre qué es lo que necesito yo preguntar o lo ideal que necesito yo saber dentro de una entrevista. Y les voy a mandar un formato eh, para que lo puedan revisar también sobre qué es lo que vamos a evaluar en la entrevista, ¿va? Vamos a compartir la pantalla si me lo permiten. Y vamos a dar comienzo con con nuestra octava sesión de reclutamiento de selección de personal. Vamos a continuar parte de la entrevista. ¿Por qué es importante la entrevista? Es el primer contacto y primer acercamiento que tenemos con nuestros aspirantes. Procuraremos buscar la información o recabar la información más importante que necesitamos nosotros saber para elegir adecuadamente, no más allá del perfil que necesitamos, sino de las cualidades y capacidades que tiene la persona que queremos eh, contratar. ¿Me puedes ayudar, por favor, Mireya? Sí, profesor. Guía Adelante. reporte de la entrevista de empleo. Los factores mencionados en la guía reporte deben evaluarse inmediatamente al término de la entrevista con el fin de no olvidar información de relevancia. Para esto nos sirve en el formato de guía reporte diseñado con el fin de no dejar pasar por alto ningún detalle importante. En cada área de importancia se asigna la calificación obtenida según criterios preestablecidos. Se incluye además un área para hacer las observaciones de los hechos que se presenten durante la entrevista, no de impresiones subjetivas.
Justamente les acabo de enviar el formato, no sé si les llegó, está en el grupo de WhatsApp. Espero que todos estén en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está, mándenme un mensajito para que lo podamos agregar luego. Les acabo de mandar el formato de la guía reporte de entrevista. Quiero que lo den una revisada rápida para que puedan ver cuáles son las intenciones, porque estamos hablando sobre cuáles son los factores que estamos trabajando en este formato. Se deben evaluar inmediatamente, nos lo sugiere la guía, porque podemos tener toda la información más fresca, sin que se nos olvide ninguna de las pláticas o alguna de las circunstancias que se presentaron durante ella. Para esto nos sirve todo este formato, ¿no? Cada área es importante y se debe asignar una calificación obtenida. ¿Cómo vamos a asignar esta calificación? Esa calificación nosotros la vamos a poner, puede ser arbitraria, puede ser que le dé un puntito a cada una de las respuestas que yo vi. Si la tienen, le pongo un 1, si no la tienen, le pongo un 0. Si es satisfactoria para mí, le pongo un 1 o le pongo un 0, dependiendo del valor que yo quiera darle de importancia a cada una de estas cuestiones. Vemos que una de ellas es primero la impresión directa, el impacto, la presencia física que me transmite esa persona a mí. Me da seguridad, me da confianza, me pone impaciente, quizás sus movimientos, ¿no? La manera en cómo se expresa, quizá tartamudea, o quizá habla muy fuerte, o quizá habla muy bajito. Si va presentable, aunque no es una manera de discriminación, sí es como el interés que le pone a su persona porque va a conseguir un trabajo y la impresión que me quiere dar, ¿no? Y la habilidad para manejar la atención. Esta información nos va a dar a nosotros una perspectiva, al menos de la presencia física, sobre la persona que está aspirando al puesto, ¿no? Carla, ok, Carla. Te doy mi número de WhatsApp, Carla, para quienes no lo tengan, se los paso de una vez, para que me mandes un mensajito, Carla, y te mando el enlace del grupo, ¿va? 55 23 22 90 84. Mándame un WhatsApp, Carla, y te lo envío y te agrego al grupo, por favor. Sí, gracias. ¿Vale? Entonces, estos criterios están preestablecidos. Dice que se concluye además un área para hacer las observaciones de los hechos que se presentan durante la entrevista, no de impresiones subjetivas, ¿vale? Entonces, el primer apartado es de impresión directa. ¿Qué impresión me dio la persona? Lo que su persona a mí me da como impresión. Después, en el ámbito laboral, me dice que la experiencia verdadera relacionada con la plaza, eh, potencial para ascender, relaciones personales que en el trabajo, productividad, adaptabilidad, liderazgo, eficiencia, principales logros del trabajo, soluciones dadas a problemas, razones para cambiar de trabajo, metas laborales, salarios percibidos y si son suficientes, la motivación para trabajar, habilidad y gusto para trabajar en equipo, principales satisfactores que encuentran en un trabajo, expectativas que se tienen de la compañía y la estabilidad laboral. Eso es a lo que se refiere a el ámbito laboral. ¿Cuáles son los conocimientos técnicos? La escolaridad adecuada para perdón, le puse texto, es para el puesto, cursos de capacitación y adiestramiento en su área, relaciones escolaridad de empleo, razones para elegir el área de estudios, por qué por qué estudió o decidió estudiar esa carrera o carrera técnica, principales logros escolares, problemas escolares y solución de las soluciones dadas a ellos, áreas de interés y de no interés, reacción ante maestros, calificaciones y esfuerzo, actividades extracurriculares, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, habilidades intelectuales, formación integral, amplitud y profundidad de conocimientos, nivel de adaptación de la educación no formal a la vida diaria e interrupción de estudios. Estos conocimientos teóricos a nosotros nos van a dar una perspectiva muy general, pero también es muy real, porque por ejemplo, esto de los estudios nos da como a lo largo de su trayecto o de su sí, trayecto académico ha ido evolucionando también. Esto me puede llamar la atención si es que ha habido una evolución quizá después con el área laboral. Yo puedo ver estas dos
perspectivas, ¿no? El área académica, así como fue creciendo, y en la laboral, si es que realmente evolucionó o pudo superar esas dificultades que se le presentaban en el área académica, ¿no? Denme un segundo, voy a agregar a la compañera. Mientras, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, Sonia? Sí, profesor. Adelante, te escucho. Sugerencias de preguntas para la entrevista. Actividades previas. El formato no contiene preguntas específicas. Lo comprenden temas y factores más trascendentes que deben evaluarse. El entrevistador obtendrá la información requerida dependiendo de su estilo de preguntar. Algunos ejemplos de preguntas que se pueden hacer durante la entrevista de empleo son las siguientes. Ámbito laboral. En su solicitud indica que trabaja en X organización, pero ¿cuánto tiempo trabajó ahí? ¿Qué puestos desempeñó y en qué consistían sus funciones? ¿Qué le gustaba más de su trabajo? ¿Qué le gustaba menos de su trabajo? Comente los logros más importantes que tuvo en esa organización. Comente las decepciones que tuvo en esa organización. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue la experiencia más valiosa y o significativa dentro de esa organización? ¿Por qué se retiró de esa organización? ¿Qué empleos ha tenido? Muy bien, gracias, Sonia. Estas son algunas preguntas sugeridas que nos van a poder brindar toda la información o información necesaria para este puesto. Sí, ¿me ayudas, por favor? Shady, ¿me ayudas con estas siguientes preguntas? ¿Sí está Shady? ¿O ya se nos Sí, ahí fue? voy, ahí voy. Vale. ¿Cuál de sus empleos anteriores le gustaba más y por qué? ¿Qué piensa usted que podría lograr, obtener o hacer en este empleo o en esta organización que no puede o no pudo hacer en el que trabajaba? Describa a su jefe anterior más eficiente, incluyendo sus principales virtudes y limitaciones. Describa a su jefe anterior menos eficiente, incluyendo sus principales virtudes y limitaciones. Platique de sus principales logros y sus principales tropiezos de sus trabajos anteriores. Si se incorpora a esta organización, comente las aportaciones que haría a la misma. ¿En qué considera usted que requiere de capacitación o adiestramiento? ¿Cuánto espera o desea ganar actualmente? ¿Por qué? Es un trabajo. En un trabajo, ¿qué aspectos piensa usted que son más importantes? ¿Por qué escogió usted este campo de trabajo? ¿Por qué piensa usted que podría trabajar para esta organización? Según su opinión, ¿qué es lo que determina el progreso de una persona en su organización? Muy bien, gracias, Shady. Bien, todas estas respuestas nos debe de quedar una interpretación de lo que vamos a hacer. ¿Qué necesito saber? ¿Realmente la pregunta es lo que quiero saber? ¿O en la respuesta quiero que vayan implícitas algunas respuestas que me van a dar la verdadera respuesta, ¿no? Quizá no me interesa mucho lo que piense de su jefe. Lo que me interesa quizá es cómo se expresa de sus jefes, ¿no? O qué tanta experiencia o madurez tiene en la solución con las autoridades que tiene en el ámbito laboral, ¿no? Entonces hay que tener una interpretación a estas respuestas porque las preguntas tienen justamente esta intención. ¿Qué es lo que va a responder y qué es lo que yo quiero escuchar de esa respuesta? Quien nos hizo estos rayoncitos, a ver si los puede quitar, porfa, de la pantalla.
Se los encargo para que no nos cause tanto ruido, porque nos causa ruido visual. Muy bien, ¿me puedes ayudar? Me voy a buscar a los últimos. Arlene Montserrat. ¿Sí estás? Sí, profesor, aquí estoy. Hola, Leli. ¿Me puedes ayudar, Sí, por aquí favor, estoy. con la lectura de las siguientes preguntas? Sí, claro. Sugerencias de preguntas para la entrevista. ¿Te gustaría más trabajen en equipo o solo? ¿Cuál es tu equipo ideal de trabajo? ¿Qué le gustaría hacer si pudiera recibirlo? ¿Cuáles son sus principales habilidades? ¿Qué es lo que haría en caso de ser contratado al ocupar su nuevo puesto? ¿Qué haría para ganarse la confianza de los empleados bajo su mando? ¿Cuáles son sus objetivos laborales a corto y mediano y largo plazo? Preguntas relacionadas con los aspectos técnicos del trabajo. En este grupo, las preguntas las hay abiertas que permiten al aspirante responder libremente sobre un tema y que requieren capacidad sintética para contestar o solo las partes importantes de lo que se solicita. Y cerradas que solo requieren de aspirantes una respuesta concreta, generalmente una sola palabra. Muy bien, gracias. Dicen que en este grupo de preguntas podemos buscar preguntas abiertas o preguntas cerradas, en donde solamente podamos dar opción a sí, no o tiempo, ¿no? Y las abiertas, bueno, donde le damos la posibilidad al aspirante a que pueda explayarse un poco más, porque a veces necesito, ¿no? O a veces ya hablo demasiado y necesito cortarle. Entonces hay que saber también la estrategia para poder manejar la entrevista y no permitir que él nos lleve la entrevista, que el aspirante o la aspirante nos lleve, perdón, aspirante andaba diciendo, aspirante nos lleve la entrevista, sino que nosotros la podamos guiar y podamos controlar los tiempos de respuesta. También dentro de la guía de reporte de entrevista que les envié, vienen preguntas o un espacio de ámbito personal, como coincidencias de objetivos personales y empresa, confianza en sí mismo, la madurez, el interés en el puesto, ambición, deseo de superación, conformidad en el salario, coincidencia de valores personales en empresa, manejo de uso de tiempo, vitalidad y energía, cultura general, virtudes y habilidades, diversidad de intereses, etcétera. La adaptabilidad, metas personales y su relación con las labores, sociabilidad, circunstancias personales que puedan afectar su labor y principales necesidades y motivaciones. Después viene un resumen y recomendaciones, los aspectos favorables para su contratación, es decir, lo que yo identifiqué que tiene positivo, también los aspectos desfavorables que yo diría no lo contrataría por esto. Todos tenemos un lado positivo y un lado negativo. El entrevistador debe tener esta habilidad de ver cuáles son los puntos que me podrían interesar para su contratación y cuáles de plano sí no me gustaría tenerlos, ¿no? Y las recomendaciones finales sobre, puede ser que sí lo contrate, pero necesito yo hacer estas recomendaciones en el aspecto justamente desfavorables, ¿no? La evaluación global en promedio obtenido, si es altamente recomendable, si es recomendable, poco recomendable, o de plano no lo voy a recomendar. Esta ficha nos debe de servir como referencia porque la voy a entregar a los encargados de las áreas en donde estamos contratando. Si estamos contratando personal en el área de productividad o de línea de trabajo, entonces los supervisores o jefes responsables de esa área serán quienes tengan estas hojas de guía de referencia porque ellos pueden también dar su punto de vista acerca de si son opción o de plano no serán opción. Algunas estrategias durante la entrevista. ¿Me podrías ayudar, Giovanna Fonseca? Si estás por aquí. No, creo que no está Giovanna. ¿Quiere que le ayude, profesor? Vamos a ver quién más está.
Georgina Ramírez. Disculpe, estoy trabajando, no puedo hablar. Ok, Georgina. Maxi Segundo. No está. Rosa. Yo le ayudo, profesor. Sí, adelante, ayúdame. Gracias. Estrategias durante la entrevista. La repetición puede realizarse de 4 maneras. Repetir con exactitud lo que se ha dicho sin cambiar el pronombre que es que el aspirante usó. Cambiar solo el pronombre, repetir la parte que el entrevistador considere más significativa y resumir lo dicho por el aspirante. La aclaración. Si por alguna razón el entrevistador no escucha o no entiende, debe preguntar al aspirante nuevamente para aclarar lo dicho. La proyección o reflejo. Aquí la pregunta al aspirante es indirecta para que al contestarla proyecte sus verdaderos pensamientos, sentimientos o actitudes. Ejemplo, ¿qué opinaría su esposa si trabajara para esta compañía? La reformulación. Si es preciso, puede reformularse la pregunta para que el aspirante conteste justamente lo que se pregunta y no otra cosa. Esto puede surgir ya sea por el aspirante porque el aspirante no entendió, no oyó o sencillamente quiere evadir la pregunta. Ningún buen entrevistador debe quedar satisfecho con lo primero que le contesten. Debe retroalimentar al aspirante para que abunde lo más que se pueda en cada respuesta. Muchas gracias, te agradezco mucho el apoyo. Bien, vemos algunas estrategias de la entrevista, ¿no? Que es la repetición, la aclaración, la proyección o reflejo y reformulación. Esas estrategias nos van a poder ayudar a poder obtener la mejor respuesta o lo que quiero realmente yo saber, ¿no? Decíamos el reflejo, la proyección de reflejo es preguntar, por ejemplo, ¿qué pensaría su esposa o su esposo si trabajara para esta compañía? Realmente no me interesa el pensamiento del esposo o de la esposa, sino él tratará de proyectar o el aspirante en la respuesta reflejará mucho de su sentir y no tanto lo que su esposa o esposo mencionaría, ¿no? La reformulación, por ejemplo, es repetir nuevamente la pregunta cuando no estoy obteniendo la respuesta. Esto sucede cuando dicen, puede ser que el aspirante esté evadiendo darnos la respuesta por cuestiones obviamente lógicas, no quiere que sepamos estos motivos o estas razones o la respuesta. Entonces necesitamos reformularla, ¿no? Para que busquemos la manera de que sí nos dé esa respuesta porque es importante. Si vemos muchas de estas estrategias. No sé si alguien vio el debate de las aspirantes a gobernadora del estado. Las utilizan los moderadores para poder obtener las respuestas más cercanas. La reformulación, por ejemplo, se da cuando la candidata en algún momento de la entrevista o del debate no responde la pregunta, ¿no? Entonces reformulan la pregunta o de repente la vuelve a repetir, ¿no? Es decir, es que no es lo que pregunté. Y a veces nos damos cuenta, si ustedes se dan cuenta, si vieron el debate, si a alguien le interesó, varias de estas estrategias se vieron en el debate. De alguna manera, son aspirantes a obtener un empleo, las candidatas a gobernador. Entonces, si vemos todas estas preguntas, son, estas estrategias son formuladas o ocupadas, utilizadas en el debate. Esto nos permite poder conocer mejor al aspirante o en este caso a las candidatas y poder nosotros sacar una mejor conclusión sobre quién es la mejor candidata para ocupar ese puesto. De alguna manera nosotros les vamos a dar ese empleo. Entonces tenemos que tener bien claras las respuestas y si nos convence lo que dicen, ¿no? Bien, ¿me puedes ayudar, María Antonieta?
¿Sí estás? Sí, profesor. Gracias, ¿me ayudas? Claro. Estrategias durante la entrevista. El silencio. Hay varios tipos de silencio. Silencio que el entrevistador o el aspirante requieren para ordenar sus pensamientos y sentimientos. Silencio necesario. Cuando al término de una intervención emotiva se requiere para asimilar adecuadamente lo dicho. Silencio estratégico, ya sea para dar la pauta al aspirante para continuar con el tema o bien cuando éste comete intromisiones no deseables o indicar que alguna parte ya la dijo y que el entrevistador empieza a aburrirse. En cualquiera de las opciones deben evitarse silencios prolongados. Muchas gracias, Mariana. Bien, pues el silencio también para nosotros es una respuesta, ¿saben? Aunque debemos evitar los silencios prolongados, también los silencios nos van a dar algunas indicaciones, ¿no? O tenemos que ocuparlos para ciertas situaciones. Cuando hay, por ejemplo, nos decía, cuando hay una respuesta emotiva en donde necesitamos darle un tiempo al entrevistado, perdón, para que recupere un poco el aliento. Quizá alguna pregunta pudo haberle hecho mover algunas emociones en donde puede sollozar o causar lágrimas, no sé, y darle tiempo para que también recupere un poco esto. Pues me permite conectarme, pero no puedo. Perdónenme, es que Georgina me estaba mandando un mensaje. Sí, está bien, Georgina, no te preocupes. Entonces, estos silencios o estos momentos nos van a permitir a nosotros también reubicar un poquito la entrevista, darle los tiempos de respuesta y podernos manejar también la entrevista, ¿no? Para que la llevemos como nosotros la buscamos. ¿Me podrías ayudar, Carla Sotelo? Sí, claro. Adelante. Estrategias durante la entrevista. El buen humor, además de ser excelente facilitador de clima de confianza adecuada, el buen humor es muy útil para salir adelante en situaciones de tensión producida en el mismo seno de la entrevista de empleo. La solución de problemas o entrevista situacional se presenta al aspirante un problema o proyecto que ha de ser resuelto o completado. Generalmente, esta opción se da durante la entrevista que realiza quien será el jefe del aspirante, el reforzador. El entrevistador procura estimular al aspirante para que continúe su tema o abunde sobre él. Esto se puede lograr verbalmente. Qué interesante, continúe por favor, o bien con lenguaje no verbal, un gesto de aprobación o una sonrisa. El cambio de roles en ocasiones es conveniente que el entrevistador se deje entrevistar por el aspirante, por ejemplo, cuando se trata de una plaza de vendedor. La sugerencia en este tipo de situaciones es que se debe tener cuidado de conservar la guía de la entrevista siempre en mente. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues estas son otras estrategias que tampoco hay que abusar mucho de ellas, por ejemplo, del buen humor, ¿no? Para no caer en la charla o en la plática y rebasemos el clima que estamos tratando de manejar en la entrevista, ¿no? Sí debe de haber como que sienta gusto, darle un poco de confianza en la entrevista y el buen humor nos ayuda justamente a relajar esta tensión, ¿no? Esta estrategia yo la recomiendo al inicio de cualquier entrevista, ¿no? Para relajar un poco la tensión, pero ir tomando o ir cambiando la seriedad de esta para que no sea o retomarla como a la mitad o cuando veamos que hay un poco de tensión para relajar la entrevista y nosotros manejar el clima que queremos de confianza, ¿no? Sabemos que quienes tengan esta misión de hacer las entrevistas deben de manejar todas estas situaciones. Por eso es que les estoy platicando sobre estas estrategias para que las conozcamos y saber a lo mejor en qué momento, ¿no? Quizá yo ya sé dentro de mi guión de entrevista en qué momento pues va a ser como más tenso y entonces en ese momento yo puedo poner como una referencia, ¿no? Relajar la entrevista con un poco de humor, ¿no? Quizá a la mitad de la entrevista, quizá al final de la entrevista la podemos también utilizar, pero que no sea toda nuestra entrevista llena de buen humor, ¿no? Por ejemplo.
sí un ambiente de confianza, pero no rebasarlo, ¿no? La solución de problemas o entrevista situacional, esta como nos dice, el jefe de quien será el aspirante pondrá algunas situaciones en las que podría obtener la solución de estas situaciones o de esta problemática dentro de esta área, ¿no? Por eso nos recomienda que se la haga el jefe, porque son los que saben qué situaciones se podrían presentar dentro del área donde se desarrollará el aspirante y cómo lo podría solucionar. Aunque sabemos que al no ser perteneciente o no pertenecer a la empresa, difícilmente nos va a dar la respuesta tan acertada o tan exacta como la quiere el jefe, ¿no? Pero sí debemos que busques alternativas y que la mejor respuesta sea la que convenza al jefe que estará a cargo de este aspirante, ¿no? El reforzador, bueno, son palabras que nos pueden ayudar a sentir que se está siendo escuchado, porque si decimos, hacemos un pequeño silencio después, que era la parte anterior, hacemos un poco de silencio en la respuesta, es sí, ¿no? Continuemos. No es como que me haya interesado mucho lo que me dijiste, ¿no? Sin embargo, cuando yo hago un reforzador como, me parece interesante, entonces, ¿qué es la palabra como que me está escuchando, ¿no? O continúe, o este, estas palabras como de reforzamiento nos ayudan a enganchar nuevamente al aspirante, ¿no? Los cambios de roles también son importantes, aunque al principio nos decía Sonia que no dejemos que el entrevistador sea nuestro entrevistado, perdón, el entrevistado sea el entrevistador en algún momento que haga cuestionamientos. Hay momentos en los que sí tiene que ser el entrevistador, el entrevistado, perdón, el partícipe del cambio de rol, ¿no? Pero es algo controlado por mí o algo controlado por quien lleva la entrevista para que me dé la respuesta que yo quiero. Por ejemplo, si es un puesto de vendedor, decirle cómo puedes vender, y es una situación que dan muy seguido, ponen la pluma y cómo me podrías vender esta pluma, ¿no? Y entonces el vendedor podría decirme todas las estrategias de venta que él tenga y yo veré si me convencen o no sus estrategias de venta. Estas estrategias, todas estos que acabamos de ver, nos van a dar un panorama más cercano a lo real de lo que es el entrevistado, de cuáles son sus perfiles y cuáles son sus habilidades que me van a permitir a mí tomar una buena decisión. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda sobre la guía, por ejemplo, que les envié o sobre las preguntas? No, profesor, gracias. No, profe. No, gracias. Todo No, muy profesor, bien, estuvo profesor, muy gracias. clara su clase. Perdón, Sonia. Estuvo muy clara la clase, considero. Muchas gracias, Sonia. Pues bien, chicos, estos son, sí. Perdón, una disculpa. Bueno, le he estado mandando mensajes respecto a mis tareas. Constantemente tengo mucho problema para subirlas Ajá. y creo que me ¿Cuál? llegan a destiempo. Ya lo chequé Ujú. con Jonathan, me dijo que lo iba a verificar. También me había comentado usted que lo iba a checar. Sí, mira, yo lo platiqué y me dijeron que pues cada caso es particular, que lo van a resolver con ustedes porque las plataformas, digo, yo recibo tareas a tiempo de la mayoría, ¿no? Quienes no, pues les pongo ahí la observación de que están a destiempo. Entonces, pues sí hay que esperar a que te puedan a ti dar la solución, a ver si es tu computadora o es la plataforma o es tu cuenta. Es que solo nada más me pasa con su materia. ¿Sí? Sí, porque con Sí. las demás tareas no tengo ningún problema. O sea, las puedo enviar. Con usted me tarda muchísimo. Y, por ejemplo, dejo Ujú. ya de hacerlo y vuelvo a revisar y no se ha enviado. Solamente, repito, es con su materia. Ya lo Está comenté con raro. Jonathan. Sí. Ajá. Me No se me dijo olvida, que lo iba mira, a revisar. si quieres, cuando vayas a subir tu tarea, avísame para que yo ahí podamos checarlo entre los dos a ver qué está pasando, Ok, sí, profesor, ¿vale? gracias. No, de Hasta qué, luego. para servirte, para servirte. Profesora, aprovechando el tema, yo Ujú. le envié mis tareas, ahora sí se las envié un poco retrasadas porque la verdad tuve Ok, problemas primero de salud y luego ok. personales. Entonces incluso le puse ahí la anotación. Ujú. Esta sí ya la envío en tiempo y forma. Ok, Siempre, o sea, procuro siempre enviarlas
correctamente y en tiempo y todo, pero ahora Ujú. sí, pues me enfermé primero y luego pues hubo situaciones personales. Sí, no te preocupes, Sonia. Mira, afortunadamente la plataforma nos da opción de enviarlas después. Sobre todo la calificación se las pongo, chicos, por ahí les pongo a veces de observación que la calificación es por que llegan tarde las tareas, ¿no? Pero es sobre todo por el respeto a quienes sí me mandan tareas a tiempo y por eso es que procuro darles esta importancia a quienes sí la mandan a tiempo. Sin embargo, afortunadamente, como les decía, nos da la oportunidad de mandarlas después, así que calificación van a tener, ¿vale? Aunque lleguen tarde. Nada Ok. más, pues, el problema a veces es que me las mandan, no sé, si estuve revisando tareas y hay tareas que sí me llegaron 2, 3 semanas tarde, ¿no? Las reviso y el problema es que tengo que irme hasta, en la plataforma tengo que ir hasta atrás, ¿no? Hasta las últimas tareas que envié y tengo que estar revisando una por una nuevamente para ver si hay tareas atrasadas, ¿no? Esto a mí me lleva mucho tiempo. Por eso es que pues sí les solicito que si procuremos ser puntuales en sus tareas y si hay alguna dificultad para mandarlas, mándenme un mensajito, nada más avísenme para que yo me pueda regresar justamente a esa tarea o a esas tareas que ustedes envían y no estar revisando una por una, porque la plataforma no me da la opción así como tienes tareas por revisar, sino tengo que revisar tarea por tarea que envié para ver si hay tareas nuevas que enviaron ustedes, ¿vale? Por favor, les puedo encargar eso. Bien, chicos, pues voy a darles ahora, vamos a salir temprano, les voy a dar 9 minutos de ventaja, más porque hoy entramos un poquito más tarde, pero para que puedan ustedes hacer sus anotaciones, disfruten de su familia, descansen y nos vemos la próxima clase. El lunes en la tarde o el martes en la mañana, yo subo la clase a plataforma, así que la tarea para que estén pendientes, ¿vale? Gracias. Cualquier Gracias, duda, profesor. Gracias. quedo a sus órdenes. Que tengan bonito fin de semana, descansen y disfruten a su familia. Gracias, Igualmente. profesor. Buen Gracias, fin de profesor. semana. Igualmente.